Bienvenidos a los podcasts de Humanismo Soca. Continuamos compartiendo el capítulo La vida junto a un hombre innovador de la historia de Kaneko. En esta segunda parte profundizaremos en los desafíos y aprendizajes que acompañaron a Kaneko Ikeda en su recorrido junto al maestro Daisaku Ikeda, durante sus viajes por el mundo en la construcción de una red de paz y amistad entre los pueblos. En los 30 años posteriores, el matrimonio Ikeda viajó a la China 10 veces. En este sentido, puede decirse que abrieron juntos una ruta de amistad ancha y duradera entre ambos países. De todas las figuras del extranjero con las cuales entablaron relaciones de amistad, ¿cuáles les han dejado una impresión más indeleble? Debo decir que el fallecido primer ministro Zhou Enlai y su esposa Deng Jinzhao han sido para mí dos amigos inolvidables. El día de nuestra segunda visita a la China, el 5 de diciembre de 1974, después de celebrar un banquete de agradecimiento en honor a nuestros anfitriones chinos, estos nos trasladaron en auto a través de Pekín, en mitad de la noche, rumbo a nuestro encuentro con el primer ministro Zhou Enlai. El dignatario nos esperaba en el Hospital 305, donde estaba internado y bajo tratamiento médico. La reunión estaba prevista para las 10 menos 10 de la noche y por consideración al estado de salud del señor Zhou, convinimos en que yo sería la única acompañante de mi esposo. Ya que ningún reportero documentaría la reunión, me encargué de tomar notas lo más minuciosas y correctas posibles. El primer ministro tenía un aspecto muy digno y no daba muestras de estar librando una batalla inclemente contra la enfermedad. Su esposa Deng Jinzhao, al parecer, detectó cierta semejanza entre nuestros dos matrimonios y se dirigió a nosotros con sincero y cálido interés. Tuvimos oportunidad de dialogar con Madame Deng 8 veces. Cada nuevo encuentro nos permitió profundizar más nuestros lazos de amistad y para nosotros fue muy conmovedor ir enterándonos de las tremendas adversidades que ella y su esposo habían tenido que sobrellevar juntos. Muchas veces nos invitó a su casa, en Pekín. En el jardín trasero había lilas y un manzano silvestre muy fragante. Al primer ministro Enlai y a mí nos encantan las flores, nos dijo sonriente, pero durante muchos años nunca pudimos disfrutar de ellas a nuestras anchas. Entonces un día planté varias especies para crear un ambiente donde él pudiera sentirse a gusto y feliz. Deng Jinzhao estuvo de visita en el Japón en 1979. El 12 de abril, mi esposo y yo fuimos a verla y a presentarle nuestros respetos a la residencia oficial para huéspedes del Estado, donde se hallaba alojada. Nos recibió en un recinto llamado Salón del Sol Matinal, que ella misma había adornado con un arreglo de flores dobles de cerezo que le habíamos enviado en la víspera. Nos dijo entonces: «Ustedes son como mi familia». Enseguida nos hizo saber que si sus compromisos se lo permitían, quería visitar nuestro hogar e ir a conocer la Universidad Soca. Le mostramos fotografías de los árboles de cerezo que habíamos plantado en la universidad, en honor a ella y a su esposo, y se mostró sinceramente feliz. Uno de los árboles se llamaba Cerezo Zhou Enlai y el otro Cerezo Zhou Enlai y Deng Jinzhao. Antes de despedirnos, mi esposo le contó las circunstancias en las cuales pensaba renunciar a la presidencia de la Soka Gakkai. Deng Jinzhao le advirtió inequívocamente: No retroceda. Mientras el pueblo esté apoyándolo, no tiene por qué renunciar. La última vez que nos encontramos con ella fue el 28 de mayo de 1990, en su propio hogar. Cuando nos disponíamos a partir, nos dijo: «Como prenda de amistad, les pido que acepten estos regalos». Nos entregó un abrecartas, que supimos era el favorito de Zhou Enlai, y su propio portacepillos predilecto de jade. La señora Deng ya contaba muchos años, y le costaba caminar, pero cruzó el umbral y fue hasta la puerta de calle apoyada en su secretaria para despedirnos en persona. Después de subir al automóvil, volvimos a bajarnos para decirle adiós una vez más. E incluso mientras el auto se perdía a la distancia, ella seguía saludándonos con la mano. Esa imagen indeleble ha quedado grabada por siempre en mi memoria. Recuerdo que una vez la señora Deng nos dijo: «Cuando éramos jóvenes, mi esposo y yo nos comprometimos a servir al pueblo juntos, y seguiremos honrando esa promesa incluso en la muerte». Otra amistad que recuerdo especialmente es la que entablamos en septiembre de 1974 en Rusia, durante nuestra primera visita a ese país, donde nos recibieron el rector de la Universidad de Moscú, Rem Koklov, y su esposa, la doctora Elena Koklov. Esa gira tuvo lugar en medio de la Guerra Fría,
de modo que fuimos criticados por todos los sectores de la sociedad japonesa e incluso por algunas personas de la propia Soka Gakkai, por nuestra decisión de viajar a la China y a la Unión Soviética. La gente censuraba a mi esposo preguntando qué tenía que hacer un líder religioso en un país que negaba la libertad de culto. Pero Daisaku respondía: iré porque allí hay seres humanos. Yo coincidía totalmente con él, y al ver el cálido recibimiento que nos brindaron el rector Koklov y su esposa, comprobé que la visión de mi esposo era muy acertada. A ambos nos parecieron personas maravillosas, muy inteligentes y con un cálido sentido del humanismo. Nuestra percepción sobre la Unión Soviética cambió por completo después de conocer al matrimonio Koklov. Nos hizo muy felices descubrir que en ese país, aislado tras la cortina de hierro desde hacía tantos años, vivían personas de tan excelente personalidad. El rector y su esposa y todas las personas de su círculo a quienes pudimos conocer en ese viaje nos resultaron sumamente cálidas. Para nosotros fue una auténtica felicidad poder abrir nuevas rutas de amistad con gente tan correcta. Sé que ambos se sintieron igualmente dichosos de conocernos. En ese encuentro nos dijeron: hemos hecho 1.000.000 de amigos. En nuestro hotel, situado cerca del Kremlin, cada piso tenía un conserje, a quien debíamos dejarle las llaves de la habitación. En el nuestro, la persona a cargo era una mujer de mediana edad. Cada vez que pasábamos frente a ella, la saludamos con toda cordialidad. Al principio no sabía bien cómo responder, pero enseguida empezó a devolvernos una alegre sonrisa. Al conversar con ella, supimos que había perdido a su esposo en la guerra. Una vez más comprobamos que en el corazón dolido o en la oración profunda de todas las madres reside un anhelo de paz que no se detiene ante ninguna frontera nacional. El rector Koklov y su esposa viajaron al Japón y escribieron una bella historia de intercambios sinceros con las escuelas Soka y con los estudiantes de la Universidad Soka. Desafortunadamente, él falleció muy joven, a los 51 años, en un accidente durante una expedición de montaña. En mayo de 1981, fuimos a expresar nuestras condolencias a su familia y depositamos una ofrenda floral en su tumba. Mi esposo ha hecho todo cuanto estuvo a su alcance por apoyar a Elena Koklov y a sus 2 hijos. Incluso se ofreció a velar por ellos en nombre de su fallecido padre. En un mensaje de esperanza en el futuro, escribió: sin falta llegará la jornada triunfal en que sus hijos continúen las aspiraciones del rector y lleguen a ser grandes académicos. Todos estos años, Daisaku se ha ocupado de mantener nuestra relación de amistad con la familia Koklov. En 1992, el hijo mayor, Alexei Koklov, estuvo con su familia en la prefectura de Mie, donde nos encontrábamos mi esposo y yo. Supimos que a pesar de su joven edad, ya era profesor de la Universidad de Moscú, donde su esposa también dictaba clases. Mi esposo se mostró muy feliz al escuchar la noticia y comentó: todo ha sucedido tal como había vislumbrado. A raíz de estos contactos iniciales, los intercambios entre la Universidad de Moscú y la Universidad Soka se han extendido de manera notable. Los 2 rectores siguientes, el doctor Anatoly Logunov y el actual rector Víctor Sadovnichi, han entablado diálogos con mi esposo que se han publicado en forma de libro. En Inglaterra hemos hecho otra amistad imborrable. Me refiero al historiador Arnold Toynbee, con quien mi esposo acordó celebrar un amplio diálogo, para lo cual visitamos varias veces la residencia particular del profesor Toynbee en Londres. El intercambio entre ambos transcurrió a lo largo de 2 largos años. La casa de los Toynbee se encontraba en el 5º piso de un edificio de ladrillo rojo. Al descender del ascensor de estilo antiguo, nos estaban esperando el profesor y su esposa Verónica, con los brazos extendidos. Nos dieron una bienvenida muy alborozada, entre abrazos cordiales. Antes de que comenzara la conversación, ambos tuvieron la gentileza de mostrarnos su pulcro apartamento, de punta a punta. Ambos formaban un matrimonio muy bello y armonioso, y se los veía unidos en torno a un objetivo en común. ¿Qué recuerdos tiene de sus encuentros con líderes de la sociedad japonesa? Déjeme hacer memoria. Debo decir que tanto Daisaku como yo guardamos un recuerdo entrañable de nuestros diálogos con el ex primer ministro Eisaku Sato y su esposa Hiroko. Una noche, a comienzos de 1966, mi esposo fue invitado a la residencia privada del primer ministro, en Kamakura, donde ambos dialogaron extensamente. Tiempo después, cuando el señor Sato fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1974, se nos informó que el exmandatario quería mostrarnos la distinción.
De modo que en febrero de 1975, él y su esposa vinieron de visita a la sede de Shinano-machi. El señor Sato falleció a los pocos años, y la señora Sato y yo tuvimos oportunidad de encontrarnos a dialogar convocadas por una revista femenina que quería publicar nuestro intercambio. Creo que esto fue hacia fines de 1981. En el inicio del libro de Hiroko Sato, El diario secreto de la esposa del primer ministro, hay un capítulo sobre el fallido atentado contra el señor Sato. Allí ella describe cómo ingresó en la residencia del primer ministro el hombre que tenía previsto matarlo. El relato de la primera dama es dolorosamente vívido. Allí narra el tremendo esfuerzo de su esposo por concretar la restitución del territorio okinawense, que estaba bajo ocupación militar norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial. Hiroko me contó, de manera casi maternal, la actitud con que ella apoyó a su esposo durante 50 años. Era una mujer increíblemente optimista, muy magnánima, cuya conversación fue para mí un motivo de gran regocijo. Siempre la recordaré citando alegremente lo que decía sobre la vida Scarlett O'Hara, la protagonista de Lo que el viento se llevó. Después de todo, mañana será otro día. Hiroko Sato tenía 73 años en aquel momento. Al término de nuestro diálogo, recuerdo que le dije a alguien que estaba con nosotras: la señora Sato me lleva 25 años. No sé si podré llegar a la edad de ella con semejante capacidad de trabajo. Ahora que tengo su edad, espero poder brindar infinito aliento a las mujeres más jóvenes que yo. De esta manera concluimos la segunda parte del capítulo La vida junto a un hombre innovador de la historia de Kaneko. Los invitamos a acompañarnos en el próximo y último capítulo de esta serie, titulado El premio a la sonrisa, donde reviviremos las reflexiones del maestro Ikeda sobre la característica más representativa de Kaneko Ikeda, su sonrisa invencible.